La educación no solo son libros y exámenes, es el reflejo de una época. Hoy quiero comparar tres visiones distintas de la vida escolar. Para entender cómo evolucionaron las aulas, entrevisté a tres personas de mi familia. Mi madre, que vivió los años 70, mi hermano en los años 90 y mi primo en el año 2006. Tres historias, tres contextos y una sola meta: aprender. Ahora vamos con las entrevistas. Como eran las clases en mi época, eran muy rígidas, donde los profesores se centraban únicamente a la enseñanza, a mirar a que el estudiante cumpla con el deber y estar muy pendiente de los trabajos en grupo, las lecciones, las tareas que nos dejaban en casa. Eran muy rígidos en esa parte, muy exigentes, y el profesor, mediante la jornada, él se limitaba únicamente a mirar que el estudiante cumpla con el deber. Estaba muy pendiente del estudiante, a que cumpla no solo él, sino también los padres de familia. Estar en contacto con ellos, y eran muy dedicados, muy exigentes, y sí aprendían muy bien por la misma exigencia que el profesor había en ese tiempo. No, durante la jornada, pues el profesor llegaba, dictaba su clase, dejaba trabajos escritos, trabajos grupales, exposiciones, sus 2 horas o hora de clase y listo. Bueno, el profesor durante la jornada simplemente se centraba en explicar los temas, los conceptos, y dependiendo de la materia hacía algunos ejercicios, por ejemplo en inglés, matemáticas, química, pero muchas veces no eran muy conectados con la materia o con la temática vista. Los métodos que utilizaban en mi época de aprendizaje eran dictados, trabajos en grupo, recreación, exposiciones, y esa era los métodos que utilizaban los profesores. En mi época siempre se utilizaba era los dictados, los trabajos en grupo, las evaluaciones, bueno, las exposiciones, como ya había dicho, lo normal que como es ahora. Lo que dejaban era mucha lectura, muchas hojas, imprimir muchas hojas, muchos escritos a mano. Para aprender se usaba mucho la memorización, era un método tradicional que empleaban profesores, entonces se tenía que aprender sí o sí a pie de la letra los conceptos. Y claro, dependiendo de la materia se usaba diferentes materiales, como los diccionarios, tablas periódicas, calculadora. También la evaluación del aprendizaje: cuando un estudiante no entendía, el profesor trataba de buscar estrategias, donde lo mandaba al estudiante a consultar en las bibliotecas, para, aparte de las enseñanzas que nos daban los profesores, o buscar otras estrategias como los compañeros, apoyarse en otros profesores, y esas eran pues nuestras estrategias para poder cumplir con nuestra enseñanza. Una evaluación era de 10 preguntas máximo y se evaluaba lo que se había aprendido en las clases anteriores. Cada profesor pues tenía su diferente método, pero la evaluación del aprendizaje normalmente era con evaluaciones, exposiciones, trabajos en grupo y las tareas que nos dejaban ahí para realizar en la casa. Ese era el tipo de evaluación. Para evaluar el aprendizaje se usaban exámenes de periodo y talleres. Bueno, los talleres eran más como para practicar para el examen.
y si un estudiante lo perdía, simplemente habían profesores que le dejaban recuperar al final de cada periodo, o si no, ya quedaba para final de año. También los tipos de disciplina que habían dentro del aula era que los estudiantes deberíamos de llegar a tiempo, muy puntuales, muy aseados, el cabello recogido, uñas cortas, sin maquillaje, uñas sin pintar, y los cuadernos con sus forros, los uniformes bien planchados, los zapatos bien embetunados, y nos revisaban si íbamos aseados, nos revisaban los cuellos de las camisas, nos hacían sacar los zapatos para ver si íbamos con medias limpias, uñas cortas de los pies. Era muy estricto en ese tiempo. Habían pequeñas jornadas para hacer ese proceso. Yo me gradué en un colegio en ese tiempo era de monjas, mitad profesores, mitad monjas, y pues la rectora era una monja, una hermanita, y pues sí había mucho respeto, porque uno le llegaba a faltar el respeto a una monjita o algo, a uno lo castigaban, lo sacaban, lo expulsaban, lo hacían perder la materia, bien sea de ética, religión, porque ellas eran religiosas. Y cuando ellas llegaban al aula, uno tenía que pararse, decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, un repertorio ahí. Y, y ella le decía a uno sentarse y uno se sentaba, lo mismo en las formaciones, eso era alineando y cubriendo, del más pequeño al más grande, como si fuera una academia militar o una escuela militar. Eso sí, había mucho respeto, que creo que ahora ya se perdió eso. Bueno, respecto a las normas, profesores muchas veces daban como una estructura o una guía para estudiantes al inicio del año. Algunas reglas como ser respetuoso, entregar tareas a tiempo, así normas para que nos comportemos mejor. Los recursos que utilizábamos en ese tiempo educativos eran consultar con las bibliotecas, libros, enciclopedias, revistas, casi nada de tecnología, únicamente para aprender a digitar aprendíamos con máquinas de escribir para cumplir con el área de informática. En ese tiempo se utilizaba las cartulinas, ¿qué más? A ver, cosas en icopor que se hacía para las actividades más que todo en artística, los cuadernos, los blogs de hojas en carta, en oficio, porque sí nos tocaba escribir harto, demasiado, porque pues los profesores sí eran más echados a la antigua que los de ahora, no eran tan actualizados. Entonces sí nos tocaba para las exposiciones en hojas, no era mucho lo de videobin, nada de eso, sino eran carteleras que se exponían. Bueno, recursos lo que más se usaba simplemente era el tablero y un proyector. Bueno, si comparo mi experiencia con la educación actual, mi experiencia fue bonita porque nos sometimos únicamente a la enseñanza a través de los profesores, y también ha mejorado la educación actual. Sí, claro que ha mejorado porque se le facilita a los muchachos, a los estudiantes por la tecnología, donde les presentan miles y miles de maneras de consultar para hacer trabajos, tareas, a través de videos, de muchas herramientas que les presenta el internet.
Eso ha mejorado en este tiempo actual. ¿Qué me gustaría que se recuperara de la enseñanza antigua? Es la disciplina de los profesores, con su horario, con sus uniformes, cero celulares en las aulas, y pues sí, eso sería lo que haría falta. Pues para mantener, actualmente creo que los profesores son más actualizados en cuanto a derechos humanos, a las clases no ser tan repetitivas con planas y planas y planas, ¿no? Sino ir más como a lo práctico, que creo que eso está muy bien, porque había ocasiones que uno no aprendía nada, porque uno era escriba y escriba y escriba y no, la verdad eso no se memoriza. En cambio la práctica, uno aprende más. ¿Y qué se hace falta para recuperar? De pronto el respeto. Eso sí se ha perdido. En cuanto a los derechos humanos, pues ya a un estudiante no se le puede gritar, no se le puede llamar la atención, porque ya todo que es amenazar al profesor que lo van a demandar o que va a alguna cosa. En mi tiempo no. Eso era mucho respeto a los profesores y creo que eso sí debería recuperarse, la verdad. Pues aunque los profesores no eran tan actualizados como ahora, pero sí había mucho respeto. Uno lo miraba con gran respeto a un profesor. Eso debería recuperarse. Comparado con la educación actual, ha mejorado muchísimo, bastante, con nuevos métodos de enseñanza. Los colegios tienen más presupuesto, tienen mejores materiales. Entonces, sí, yo siento que ha mejorado bastante y que las antiguas prácticas no eran muy eficaces a la hora de enseñar. Es fascinante ver cómo en solo 3 generaciones el mundo ha cambiado tanto. Pasamos de una enseñanza basada en la memoria y el papel a una de información infinita al alcance de un solo clic. Pero lo más valioso de esta experiencia fue que, sin importar la época, el esfuerzo de un estudiante y el apoyo de la familia siempre han sido el verdadero motor de aprendizaje. Gracias por acompañarme en este viaje del tiempo. Adiós.